Hola, soy Laura Alonso y esto es Alma Libre. Hoy quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón porque una mujer me dejó una pregunta en redes sociales que me dejó pensando, porque yo hace un tiempo tuve un episodio en un taxi muy miedoso y no he podido volver a subirme a un taxi sola. Realmente he tenido miedo y creo que todos tenemos miedos de cosas. Puede ser que tú le tengas miedos a desastres naturales y otras personas le tengan miedo a, no sé, la soledad. Y esta pregunta que me dejó esta mujer es ¿cómo dejar el miedo? Lo primero que quiero decir es que el miedo no siempre grita, no siempre es visible, a veces susurra. Puedes tener miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a no estar a la altura, miedo a perder a una persona. Lo bueno es que no estás sola en este camino y por eso te quiero dar la bienvenida a este podcast. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es pensar cómo respondes tú al miedo. Estaba escuchando Aviva Nuestros Corazones, que es un ministerio que me encanta y que tiene un podcast también súper recomendado. Y en este podcast, mientras yo estaba preparando comidita y etcétera, hablaban de lo opuesto al miedo, los opuestos del miedo. Y me llamó mucho la atención porque, como te decía al comienzo, pues yo tengo este miedo con las personas de los taxis, que no digo que sean malas personas ni mucho menos, sino que una persona me hizo vivir un momento muy difícil en un taxi. Nada del otro mundo, estoy bien, no pasó nada, eso fue hace como 2 años, pero me da mucho miedo viajar sola en cualquier transporte público. Donde yo esté sola con el conductor, no importa si me voy en Transmilenio, los que son de Bogotá saben cuál es el Transmilenio. Prefiero eso 1000 veces a subirme a un taxi o a un Uber porque tengo muchos miedos y realmente yo soy una persona bastante temerosa, no solo del Señor, sino de muchas otras cosas. Y entonces esta pregunta de esta mujer me hizo pensar, ok, es el momento de estudiar la palabra acerca de esto. Vamos a empezar escuchando además este podcast acerca de el miedo de manera bíblica y por supuesto vamos a estudiar a fondo la palabra del Señor y saber cómo debemos enfrentar los miedos o cómo debemos responder al miedo. Y este episodio que les menciono comienza con una invitación importante de Steve Canfield, que es el predicador, y él dice, no niegues que el miedo existe, ¿no? No se trata de fingir valentía, sino de reconocer este miedo y elegir reorientarlo. Él dice, cuando tengo miedo, tengo una solución. Voy a temer a Dios más de lo que voy a temer a la cultura o a mis circunstancias o a las personas. Este no es un miedo malo. Los miedos en sí no son malos. El Señor nos dio las emociones también para estar a salvo, ¿verdad? Temer a ciertas cosas es completamente humano. El paso clave es decidir conscientemente a qué le vas a temer más, al miedo o a Dios. Ese cambio de enfoque es supremamente importante para que redefinas la manera en la que vas a vivir una vida, llena de temor o llena de fe en el Señor. En segundo lugar, hay un mandato reiterado en la Biblia y tú puedes pensar, si yo te pregunto, ¿cuál crees que es el mandato más repetido en la palabra del Señor? ¿Tú qué me dirías? Bueno, no es orar, que podría ser orar, ¿verdad? Oren en todo tiempo, oren sin cesar, no se cansen de orar. Oren por todo, oren por nada. Tampoco es ofrendar, tampoco es perdonar. El mandato que Steve señala, que se repite una y otra vez en la Biblia, es no temas. No es un mandamiento menor, es el más repetido y por eso mismo debemos prestarle mucha atención. La reiteración de Dios no es un accidente, no es que al Señor se le fue allí como ese no temas, es una señal de la gran necesidad espiritual que tenemos de recordar que aunque tengamos miedo, podemos elegir confiar. ¿Confiar en quién? En el Señor.
En tercer lugar, los versículos que abren luz en la oscuridad son muchos. El episodio de Aviva Nuestros Corazones comparte una serie de pasajes que refuerzan este mandato. Y te voy a leer unos. Josué 1:9 dice: sé fuerte y valiente, no temas porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmo 46 del 1 al 3, Dios es nuestro refugio y fortaleza, por tanto no temeremos aunque los montes se deslicen. Déjame te leo otras versiones. Aquí está, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Este es hermoso porque les dice, yo les voy a dejar mi paz, no como el mundo dice o no lo que el mundo dice que es la paz. Por eso, por mi paz, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Primera Juan 4:18 al 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Proverbios 3:23 al 24, entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 56 del 3 al 4. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y podríamos seguir porque la Biblia está llena de estas promesas, mandamientos e instrucciones sobre el miedo. Y esos textos no solo dicen no temas, sino que nos muestran por qué y cómo. La presencia de Dios, su paz, su amor perfecto, son antídotos para nuestro temor. En cuarto lugar, hablando de estos opuestos del miedo, ¿qué se opone al miedo bíblicamente? ¿Qué crees tú que se opone al miedo en la Biblia? ¿Qué es ese, cuál es ese opuesto del miedo? Y aquí el predicador nos lo muestra claramente. Poder. Dios es más grande que cualquier situación. El poder de Dios es un opuesto del miedo. Saber que Dios es poderoso, saber que Dios es más grande que cualquier situación, es definitivamente un opuesto del miedo. El amor, porque su amor perfecto, el amor del Señor, no el tuyo ni el mío, el amor del Señor, expulsa el temor. Y disciplina, porque la autoridad de Dios guía sabiamente nuestra vida. Así que esa disciplina nos va a alejar de un montón de miedos que no tendríamos que vivir si obedeciéramos al Señor. Así que la valentía por sí sola no es suficiente. Necesitamos sostenernos en el poder, el amor y la disciplina del Señor. Aquí el predicador dice, yo estaba pensando qué personas de la Biblia son muy valientes y menciona a Jael, la mujer que cananea que clavó una daga a Sísara en Jueces capítulo 4. También habla de Esther, que fue otra mujer que entró en desobediencia civil cuando entró a la presencia del rey sin ser llamada. Esto era algo que merecía la muerte. Eso fue un acto de valentía de ella por salvar a su pueblo. Daniel también estaba en desobediencia civil porque él se mantuvo orando cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también defendieron lo que sabían que era correcto. Y eso requería mucho valor en esa época porque podían ser asesinados, pero ellos no tuvieron miedo. Y también menciona, por supuesto, a Pablo en sus viajes, porque él tuvo mucho valor en medio de todas las cosas que hizo en las ciudades predicando el Evangelio. Y no puede faltar David, que fue un gran ejemplo de valentía, que enfrentó al gigante Goliat. Y escucha lo que David escribió en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y el predicador dice, ¿de qué podía David tener miedo? Pues déjame decirte que tenía miedo. El mundo entero estaba en su contra. Y en nuestra cultura actual, yo creo que en las redes sociales uno no puede pasar el día sin que un montón de personas estén en desacuerdo contigo en todo. Pero David estaba en una situación en la que todo el mundo estaba en desacuerdo con él.
y era porque todas las naciones odiaban a Israel. De hecho, él fue expulsado de su propio país. Saúl trató de clavar a David a la pared con una lanza, así que David huyó, corrió hacia sus enemigos y luego huyó de ellos para terminar en una cueva en algún lugar con un montón de personas marginadas. Y este era un hombre que tenía a todo el mundo en su contra. Y David era una persona que tenía todo tipo de cosas a las cuales temer, o sea, lo estaban persiguiendo para matarlo, estaba escondido con un montón de personas marginadas, se enfrentó a un gigante, Israel, todo el mundo estaba en contra de Israel, y a él lo echaron de su propio país, él de verdad tenía muchas cosas a las cuales tener miedo. Entonces él pone, ¿a quién temeré? Al mundo entero, ¿no? Él pudo haber dicho, Señor, pues a todo el mundo le tengo miedo porque no sé en quién confiar. Pero en lugar de eso él dijo, no tengo que temer a nadie, solo a Dios. Y tú me puedes decir, Laura, es que yo me encuentro en una situación muy difícil. Estoy en medio de circunstancias que no te imaginas. Y tal vez David tenía ese temor, pero en medio de su difícil situación él no dijo, no tengo miedo, sino que él dijo, en el día en que temo, en el día en que temo. O sea que David sí tenía miedo. La pregunta no es, ¿tienes miedo? O sea, no se trata de decir, no tengas miedo, no tengas miedo nunca, no le temas a nada, sino cuando tengo miedo, tengo una solución. Voy a temer a Dios más de lo que temo a la cultura, a mis circunstancias. No está mal temer algunas cosas, pero es importante que sepas a quién vas a temer y cómo vas a responder a ese temor. Lo quinto que te quiero decir es una aplicación práctica de vivir más allá del miedo. Nosotros tenemos miedos que nos abruman, vivimos en una cultura que nos abruma con muchos temores. De hecho, ahora hay un miedo excesivo con la salud. No puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer esto da cáncer, si me aplico esto me voy a enfermar, si como esto voy a estar mal. Tenemos temores de salud, de futuro, de relaciones, de finanzas y el acceso a tanta información hace que tengamos más miedos todavía. Yo no sé cómo vivían nuestros padres, pero definitivamente ellos no vivían buscando en Google cada granito que le salía qué significaba. Y ahorita tú buscas cualquier cosa y dice, eso es cáncer, eso es tal cosa, y vivimos con miedos. El predicador de este episodio que te cuento aporta algo clave. Compartió que alguien temía tanto el cáncer que vivía atormentado anticipando algo que aún no había pasado. Y eso nos pasa a nosotros. El predicador cuenta que algún familiar de él sufrió cáncer y él a toda hora estaba con ese miedo, voy a tener cáncer, en algún momento me va a dar cáncer. El miedo por anticipación es totalmente peligroso porque desvía tu vida espiritual, desvía tu mirada del Señor. En cambio, cuando fortaleces tu visión de Dios, cuando sabes que Él es más grande que cualquier amenaza, cuando sabes que Él es soberano, cuando tú te centras en sus atributos, cuando tú recuerdas quién es Él, cuando tú recuerdas lo que Él ha hecho, cuando tú recuerdas que es todopoderoso, cuando tú recuerdas que es omnipotente, cuando tú permaneces cerca del Señor, cambias tu forma de sentir y de actuar. Así que es importante, y yo creo que la respuesta a esta pregunta que me hace esta mujer y de nuestros propios miedos y todos los miedos que podemos estar viviendo en este momento es: pon tu mirada en el Señor y recuerda en quién está puesta tu confianza. Recuerda que David no dijo no tengo miedo, sino en el día en que yo temo, en el Señor puedo confiar, en Él es en quien yo puedo confiar. En el día en que temo, yo en ti confío. Es lo que dijo David. Es una expresión de fe y confianza en Dios, incluso en momentos de miedo y temor. En el día que temo, yo en ti confío. Y esta frase se ha convertido en un ancla para muchos creyentes, recordándoles que en el Señor se puede encontrar refugio, se puede encontrar fortaleza durante las dificultades. Y en diferentes versiones de la Biblia, aunque la frase puede variar ligeramente, el significado central de confiar en Dios en momentos de miedo permanece. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice: el día en que temo, yo en ti confío. Realmente no hay una forma de tergiversar la raíz de este pasaje, de este versículo en el que él quería decir claramente: aunque yo tenga miedo, yo voy a confiar en ti. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando tú te centras en el Señor, cuando fortaleces tu visión de Dios, cuando pasas tiempo en la palabra, es
tu perspectiva cambia. Si tú te nutres de las redes sociales, si tú te nutres de las noticias, quiero que sepas que mañana también van a publicar malas noticias y pasado mañana también va a haber un montón de malas noticias y la otra semana también vas a ver malas noticias. Pero ¿sabes qué? Concéntrate en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor trae esperanza para aquellos que creen en Él. Así que el punto número 6 es caminar con el miedo, no huir de él, porque caminas con el Señor. Este mensaje no te empuja a negar el miedo, sino a redireccionarlo hacia Dios. Es decir, primero acepta que lo sientes. Segundo, recuerda los versículos y las promesas. Medita en ellas de día y de noche. El Señor nos llama, incluso colgarnos en el cuello las palabras que Él nos dice, meditar en ellas de día y de noche, colgarlas en las paredes, en todo tiempo estar meditando acerca de la palabra del Señor. Y por último afirma, yo temo a Dios más que a este temor. Para mí el temor al Señor es lo más importante. Sé en quién estoy confiando, es lo que quiero decir. Sé en quién tengo mi confianza y por Él voy a vivir en valentía porque mi vida no refleja un espíritu de temor. El miedo deja de liderar y tú retomas tu lugar como hija del cielo, como hija del Señor. Y yo te quiero hacer una invitación. Yo no quiero prometer que el miedo desaparece para siempre, porque ya te digo, todos estamos en esta lucha, todos tenemos miedos, pero sí te invito a que cada vez que llegue el temor, lo reconozcas, lo entregues delante del Señor. Recuerdes, Dios gobierna, no este temor. Dios es el que gobierna mi vida, no este temor. Y por último, declares, elijo creer en su poder, su amor y su disciplina. Mira, las personas hemos vivido con muchísimo miedo de la muerte, pero realmente cuando nosotros como creyentes pensamos en la muerte, debemos tener una perspectiva bíblica, porque la actitud de una persona hacia la muerte te dice mucho acerca de su teología. Y quizá tu miedo sea el miedo a la muerte. Por ejemplo, a mí lo que me pasa con los taxis o los servicios públicos, que como digo, muchísimos son una maravilla, muchísimas personas, tengo familiares de hecho que están en este gremio, son maravillosas personas, pero por una sola mala experiencia, pues mi vida se llenó de temor. Puede que tu miedo sea un miedo a la muerte, ¿verdad? Y fíjate que un médico del hospital Johns Hopkins dijo, no sabemos por qué las personas que viven preocupadas tienen menor expectativa de vida que aquellas que no lo hacen, pero sabemos que es un hecho. La gente que se preocupa muere antes que aquellos que no se preocupan. Y no sé por qué tenemos tanto miedo a la muerte, pero sin duda una de las razones es porque tenemos una mala teología. ¿Por qué le vamos a temer a la muerte? La muerte nos ha llevado a extremos poco saludables. Las personas viven con temores acerca de su salud. Y no estoy diciendo de ninguna manera, como decía también este predicador en su mensaje, que no debamos cuidar nuestra salud. Lo que quiero decir es que los miedos que tenemos no son saludables. Y seguimos un montón de cuentas que nos dicen, qué debemos comer, qué no debemos comer, por qué no debemos comerlo, cuántas veces debemos comerlo. Y se vuelve algo muy difícil de llevar. Se vuelve algo como de esclavitud realmente. Pero la muerte no nos puede llevar a esos extremos, porque sabemos que para nosotros como creyentes, el día que el Señor decida que debemos irnos es el día en el que el Señor lo va a hacer. Y antes de eso no hay absolutamente, no hay una manera en la que suceda que nosotros nos vayamos de este mundo sin que el Señor decida que ese es el día en el que nos vamos a ir de este mundo. Y en el momento en el que nos vayamos a ir de este mundo, vamos a ver al Señor, vamos a estar con el Señor. Entonces, tenemos seguridad en Él, tenemos certeza en Él de que lo único que nos pueden arrebatar en este mundo es el cuerpo, pero nuestra alma no nos la pueden arrebatar. Y vamos a estar en una eternidad con el Señor. Sé que tal vez tenemos miedo a sufrir, tal vez le tenemos miedo al sufrimiento, pero vuelvo e insisto, pongamos nuestra mirada en un Señor omnipotente y poderoso. Nuestro Dios no es un Dios flojo, nuestro Dios no es un Dios que no sea capaz, nuestro Dios es un Dios capaz. Nuestro Dios es un Dios fuerte, nuestro Dios es el Dios de los ejércitos celestiales, nuestro Dios es el Rey de Reyes, nuestro Dios es todopoderoso,
Nuestro Dios es Señor de señores, nuestro Dios es el creador del universo, nuestro Dios es el Rey de todo lo creado. Él es fuerte, Él es la fortaleza en Él mismo, es todo lo que se puede decir de la fortaleza habita en Él. Por eso me encanta el versículo que dice, ella está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Está vestida de fortaleza y dignidad. Porque una mujer puede vestirse de fortaleza y dignidad y reírse sin temor al futuro. Una mujer que hace eso solo lo puede hacer porque confía en un Señor fuerte que la vista de dignidad y en quien puede confiar todo su futuro. Porque Dios permanece, ha sido, es y siempre será. Podemos confiar en un Dios eterno, podemos confiar en un Dios que ha sido, que es y que siempre será por los siglos de los siglos. Podemos descansar plenamente en Él y decir, Señor, este temor no es más grande que tú, no es más grande. Y así vas a poder vivir más allá del miedo. Haz una lista de tus temores. Haz una lista de tus temores, no para compartirla. Haz una lista de a qué le tienes miedo y estudia en la palabra del Señor. ¿Con qué parte de la palabra de Dios? No quiero que veas como con qué versículo. No. La Biblia no es un libro mágico. La Biblia es la palabra del Señor. ¿Con qué parte de la palabra del Señor tú puedes contrarrestar tu miedo? Y escríbela ahí al frente y piensa, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y tantas cosas en las que debes meditar, pero definitivamente no medites en las noticias, no medites en lo que ves en redes, no medites en la situación del país, medita en la verdad de la palabra del Señor. El Señor nos dejó su paz, no como el mundo la da, y por eso nos llama a que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Así vas a poder elegir creer en su poder, vas a poder elegir todos los días creer en su amor y reconocer que el temor muchas veces, si no la mayoría, es falta de fe en Dios. Es creer en un Dios pequeño. Así que replantéate en qué Dios crees tú, en qué Dios estás creyendo, de qué tamaño es tu Dios, porque no es el Dios de la Biblia, si es un Dios pequeño. Así que tenemos que disponernos a conocer a ese Dios de la Biblia y saber que Él es un Dios soberano, que es todopoderoso, que nada se le sale de control y que cuida de los suyos. Esto fue Alma Libre. Si este episodio te gustó, si este episodio te movió realmente en lo más profundo de tu corazón y te llevó a buscar más del Señor, compártelo para que más mujeres recuerden el opuesto del miedo es un Dios soberano y que te ama. Nos vemos en un próximo episodio. Almas libres. Nos escuchamos en un próximo episodio Y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite.